lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona la fracción 11 al artículo 23, se adiciona la fracción 8 al artículo 25, se adiciona la fracción 3 al artículo 26 y se adiciona el artículo 144 bis, todos de la Ley del Servicio del Estado de Zacatecas que presenta el diputado Eleuterio Ramos. Por ello le pido pase a tribuna para que le dé lectura. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Solicitarle atentamente, con fundamento en el artículo 95 del reglamento, me autorice darle lectura a un resumen de la iniciativa que se presenta. Adelante. Gracias. El que suscribe, diputado Eleuterio Ramos Leal, integrante de esta 65ª legislatura del Estado de Zacatecas, comparezco ante el Pleno de esta soberanía con la finalidad de presentar iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se propone reformar los artículos 23, 25 y 26, así como adicionar el artículo 144 bis de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, de acuerdo con lo siguiente. Con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belén do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el 24º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se define a la desaparición forzada de la siguiente manera. Artículo 2. Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuese su forma, cometidas por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida por la falta de información o de negativa a conocer dicha privación de la libertad o a informar sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de recursos legales y las garantías procesales pertinentes. Por su parte, la propia Convención Internacional establece que la única diferencia entre la desaparición cometida por particulares y la desaparición forzada es quien perpetra la conducta, es decir, si es cometida por una persona servidora pública o por un particular. En ese mismo sentido, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, preceptúa que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de una abstención o negativa a reconocer dicha privación de libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su muerte, destino o paradero. La Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas establece que se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los que México sea parte. Son víctimas directas los familiares y aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ello. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos por la ley de la materia, con independencia de que se identifique, aprenda u ordene al responsable del daño o a la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Por otra parte, la ley que establece el procedimiento de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas en el estado de Zacatecas señala en su articulado lo siguiente. Artículo 3.
se entenderá por declaración especial de ausencia la resolución dictada por el órgano jurisdiccional por la cual se reconocen, protegen y garantizan los derechos de la persona desaparecida y sus familiares. Artículo 23. La declaración especial de ausencia tendrá como mínimo los siguientes efectos: el reconocimiento de la ausencia de la persona desaparecida desde la fecha en que se consigna el hecho en la denuncia o reporte. Número 2, garantizar la observación de la patria potestad de las personas desaparecidas y la protección de los derechos y bienes de las y los niños menores de 18 años de edad a través de quien procede a ejercer la patria potestad o, en su caso, a través de la designación de tutor atendiendo al principio de interés superior de la niñez. Número 3, fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años. Número 4, proteger el patrimonio de la persona desaparecida. Número 5, fijar la forma y plazos para que los familiares o las personas legitimadas puedan acceder previo control judicial al patrimonio de la persona desaparecida. Número 6, permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social derivado de la relación de trabajo de la persona desaparecida continúen gozando de los derechos y beneficios aplicables a este régimen. 6, suspender en forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos y bienes de las personas desaparecidas. Número 8, declarar la exigibilidad y la suspensión temporal de obligaciones y responsabilidades de la persona desaparecida. Número 9, el nombramiento de un representante legal con facultades para ejercer actos de administración. Número 10, la protección de los derechos de los familiares, particularmente de las niñas y niñas menores de 18 años. Número 11, la disolución de la sociedad conyugal a petición expresa del cónyuge presente. La disolución del vínculo matrimonial de la persona cónyuge presente. Número 13, las que el órgano jurisdiccional determine considerando la información que tenga sobre las circunstancias y necesidades de cada caso. En su artículo 24 establece que la declaración especial de ausencia tendrá efectos de carácter general y la declaración de ausencia solo tiene efectos de carácter civil, por lo que no producirá efectos de prescripción penal y constituirá prueba plena en los casos de jurisdicción. El artículo 17 señala que la declaración especial de ausencia protegerá los derechos laborales de la persona en los siguientes términos: se le tendrá la situación de permiso sin goce de sueldo en la que la víctima fuera realizada con vida a reinstalarlo en el cargo que ocupaba en su centro de trabajo a la desaparición. Si es localizada con vida, recuperará posición, escalafón y derechos de antigüedad de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Servicio Civil y otras disposiciones. Y a las personas beneficiarias en materia de seguridad social se les reconocerán y conservarán los derechos o beneficios que establezca el orden jurídico aplicable. Se suspenderán los pagos con motivo de créditos para la adquisición de venta de vivienda. Por su parte, la prescripción es la pérdida de un derecho o una acción por el transcurso del tiempo. Es una figura jurídica del derecho mexicano inherente al fundamental principio de seguridad jurídica, lo que lo convierte en uno de los instrumentos otorgado por el transcurso del tiempo consecuencias jurídicas, como implica la pérdida de derechos por no ejercerlos dentro del periodo que para tal efecto prescriben las disposiciones legales de la materia. La prescripción tiene una función social y jurídica, ya que busca evitar la incertidumbre y los conflictos entre las partes, favoreciendo la seguridad jurídica y la paz social. La capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos. La capacidad jurídica es la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, contar con capacidad legal y por lo tanto con capacidad para ejercer derechos y obligaciones, es decir, con legitimación para actuar. Es la clave para acceder a una participación verdadera en la sociedad, mientras que la capacidad mental naturalmente varía de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función de múltiples factores.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona la fracción 11 al artículo 23, se adiciona la fracción octava al artículo 25, se adiciona la fracción tercera al artículo 26 y se adiciona el artículo 144 bis de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 23. Son causas de suspensión temporal de la obligación de la o el trabajador de prestar sus servicios sin su responsabilidad. Fracción 11ª, la declaración especial de ausencia del trabajador o trabajadora en los términos de la legislación de la materia. Artículo 25. La suspensión surtirá efectos en los casos de las fracciones que se indican en el artículo 23 de esta ley, fracción octava, en el caso de la fracción 11 a partir de la declaración especial de ausencia del trabajador o trabajadora, dictada por la autoridad competente en términos de la ley de la materia. Artículo 26. De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de esta ley, la o el trabajador deberá regresar a sus labores, fracción tercera, en el caso de la fracción 11, al ser localizado con vida y encontrarse en condiciones para desempeñar su trabajo de conformidad con el certificado o dictamen de la institución de seguridad social correspondiente. El trabajador recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad de conformidad con lo establecido por esta ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 144 bis. La prescripción no podrá empezar ni correr respecto de las y los trabajadores que tengan algún tipo de discapacidad que les impida comprender consecuencias jurídicas y hasta el momento en que se defina su representación o tutela de conformidad con la ley. Respecto de las y los trabajadores que tengan algún tipo de discapacidad que implique la imposibilidad de comunicación, fracción tercera, respecto de las y los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra durante el lapso de dicho servicio, fracción cuarta, durante el tiempo que el trabajador o trabajadora se encuentre privado de la libertad, siempre que haya sido absuelto por sentencia ejecutoriada. Y fracción 5, respecto del trabajador o trabajadora que tenga la calidad de desaparecido y cuente con declaración especial de ausencia en términos de la legislación de la materia. Transitorios: primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno, y segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto, y firma su servidor como integrante de esta 65ª legislatura. Diputado presidente. Si me lo permite el orador en turno, diputado, adherirme a su propuesta. Romo Fonseca Ana María. Con todo gusto. De igual forma, diputado, María Dolores Trejo. Gracias, diputado. Solicitarle también, diputado, me permita suscribirme. Gracias. En los mismos términos, Martínez Flores Pedro, diputado. Gracias, diputado. En los mismos términos, Rivera Rodríguez Carla. Gracias, diputado. Canales Castañeda en los mismos Con términos. todo gusto, López diputado. García María Teresa, diputado, si me Gracias, permite. diputado. Igualmente, diputado Eleuterio, si me lo permite, Carlos Gracias, Peña. diputado. Carlos. De igual forma, Jesús Vadillo. Gracias, diputado. Presidente, si me permite dejar sin efecto la justificación. Sí, diputada, con mucho gusto. Gracias. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Función Pública y Planeación Democrática del